Hola, ya estamos en la parte 2 de nuestra unidad 1, bases para gestionar el desempeño. ¿Qué vamos a ver? En principio vamos a ver cuáles son los factores que vamos a utilizar para poder evaluar. ¿Qué cosa podemos evaluar? En primer lugar podemos evaluar objetivos y esos objetivos van a tener metas. Los objetivos pueden ser grupales o individuales. Grupales por dos razones. Uno, porque quiero generar un espíritu de equipo y por tanto genero objetivos grupales que me lleven a que todo el equipo tenga que cumplir con ese objetivo. O dos, decido generar objetivos grupales porque no tengo cómo evaluar el aporte de cada persona en su puesto de trabajo. Eso suele pasar con procesos operativos. En los operarios quizás no pueda exactamente medir lo que hace cada uno, pero sí puedo medir en conjunto cuánta productividad han tenido, cuánto merma ha habido, ¿no? Cuántos resultados de operación he tenido como equipo. Si no, uso objetivos individuales, que es, ¿cuál es el aporte que yo como profesional o como colaborador o como colaboradora puedo hacer en mi puesto de trabajo? Porque está claramente definidas que esas funciones son netamente mi responsabilidad. En ese sentido, yo puedo definir objetivos individuales. Ahora, si la organización todavía está en un proceso incipiente en términos de desempeño y todavía no tiene definido objetivos, más que de repente para los directivos y para el resto del personal no, podemos utilizar en su reemplazo funciones. Entonces, cuando usamos funciones si es que la organización todavía no tiene un sistema para evaluar objetivos o las funciones están tan desordenadas y no están claramente estructuradas que es el momento de ordenarlas y poder evaluar sobre esas funciones que ahora van a estar estandarizadas y organizadas. Entonces es como mi primer paso. ¿Okay? Una cosa es importante, sugerencia es funciones no a los gerentes, solamente para el personal profesional, asistentes, técnicos para abajo. ¿Qué más podemos evaluar? Podemos evaluar objetivos. Si no tenemos objetivos, podemos evaluar funciones y o podemos evaluar competencias. La pregunta es, ¿y quiénes van a evaluar? Entonces puede evaluar el jefe, me puedo evaluar yo mismo, me pueden evaluar mis colaboradores. Entonces, la combinación de evaluadores va a depender del tipo de factor que yo voy a utilizar. Me explico. Si yo voy a utilizar objetivos, solamente me va a evaluar mi jefe. Mira qué importante, solo me evalúa mi jefe. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen metas que no son negociables, ya están listas, o sea, el resultado es uno solo. Entonces, yo no tengo que validar la opinión de otra persona, es mi jefe quien me evalúa. Otra modalidad es que yo anote el resultado, pero finalmente mi jefe lo valida. Lo que va a valer es la calificación del jefe. ¿Ok? Si son objetivos, uso al jefe y por tanto, si solo uso al jefe, se llama evaluación directa. Si voy a evaluar funciones, puede evaluarme solamente mi jefe y eso sería una evaluación directa, pero también tengo la posibilidad de que yo me autoevalúe. ¿Por qué? Porque las funciones son conductas y las conductas son más subjetivas. Entonces yo puedo tener una percepción de cómo estoy haciendo mi trabajo, mi jefe puede tener otra, y en el momento que tenemos dos opiniones diferentes o dos miradas del mismo proceso, que es el proceso de evaluación de desempeño, yo puedo conversar y mirar si estamos de acuerdo o no, y si hay discrepancias, entender cuáles son esas discrepancias para poder alinearlos. ¿Ok? Entonces podría usar en funciones una evaluación directa que solo me evalúe mi jefe o una evaluación de 90 grados que me evalúe mi jefe y me autoevalúe. Llegamos a competencias y en competencias es conductas sobre las habilidades que yo tengo que tener para poder desempeñar bien mi puesto. Por tanto, las conductas que yo voy a tener son totalmente subjetivas, es la percepción que tenga mi jefe, que tenga yo o que tengan las personas que me rodean. Si calificamos objetivos, hay varias maneras, pero la más simple, y yo le digo no nos compliquemos la vida, es, meta alcanzada. Tú me dijiste que tenía que hacer 100 cursos, he hecho 90, he cumplido el 90% de mi meta. Entonces, ¿cómo voy a medir objetivos? Simplemente la meta que alcancé. 1. 2. Funciones. Las funciones
las voy a medir a través de comportamientos, lo mismo que voy a hacer con las competencias. Entonces, tanto funciones como competencias, mi sugerencia es usa una escala Likert, en donde tú pones la conducta y dices si esa conducta la has visto, que se hace siempre, que se hace casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Cuando hablamos de funciones, es un número. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cada una de las funciones se califica del 1 al 5, tenemos un puntaje. De estas puntajes se saca el promedio y vamos a dividir el puntaje total en este caso entre 5, porque hay 5 funciones y nos da 4. ¿Ok? Pero ese 4 no lo podemos comparar con el porcentaje de objetivos. Entonces, ¿cómo lo convierto? Si 4 es la calificación promedia que he obtenido, ¿y cuánto era el esperado? 5. Por tanto, divido 4 entre 5 y me da el 75%. Es decir, voy a interpretar que he tenido en el desarrollo de mis funciones, he llegado a un 75% del desarrollo de mis funciones. Y una vez que yo ya tengo estos resultados, yo lo que voy a hacer es hacer el promedio ponderado de cada uno de ellos de acuerdo a mi sistema de calificación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo, en mi sistema voy a evaluar solamente objetivos y competencias, y los objetivos son 70% y las competencias valen 30%, el resultado que obtuve de objetivos lo multiplico por 70, el resultado de competencias lo multiplico por 30 y me va a dar un valor. O si yo dije, no, yo lo que tengo son funciones y objetivos, el resultado que haya tenido de funciones lo multiplico en este caso por 70%, las competencias por 30% y me da un valor. Ese valor yo lo tengo que mirar en mi tabla. Y en mi tabla digo, tuve 71%. Perfecto. ¿Qué significa? Que tengo un desempeño regular. Tuve 95% de resultado. ¿Qué significa? Que tengo un desempeño bueno. Entonces, importante es que una vez que tengo mis resultados de cada uno de mis factores, lo tengo que multiplicar por el peso que tenga el factor en mi política de desempeño, y una vez que saque ese promedio me va a decir en qué rango de desempeño. Para que todo eso funcione, tiene que haber un sistema de seguimiento que nos garantice ese desempeño sostenido a través del tiempo. Y como parte de nuestra política, tenemos que definir cuál va a ser esa frecuencia de reuniones formales de seguimiento, más allá de las que los líderes puedan hacer por su cuenta. Ok, defino acciones y luego voy a ver en cada colaborador o colaboradora qué es lo que voy a hacer. Entonces yo puedo tener para personas que tienen muy buen desempeño, ¿no? Cuáles van a ser los planes de desarrollo que voy a hacer, qué tipo de reconocimientos voy a hacer, qué beneficios o incentivos tienen. Para alguien que tiene un buen desempeño, capacitaciones, programas de rotación, ¿no? de traslado de puestos para que puedan aprender más cosas, reconocimientos. Si tengo un desempeño regular, ¿en qué tengo que capacitarte? De repente tengo que rotarte porque no estás bien ubicado, tengo que trabajar un diagnóstico para ver por qué no estás yendo como deberías estar. Y si tengo bajo o muy bajo desempeño, también. ¿Será que tengo que capacitar? ¿Será que tengo que rotar? ¿Será que tengo que hacer un diagnóstico? ¿O será que te tengo que desvincular? Entonces, si nosotros tenemos nuestros resultados de desempeño, lo podemos comparar con el potencial y vamos a sacar, en este caso, el sistema de las 9 cajas o el Nightbox, en donde yo veo mis resultados de desempeño bajo, medio y alto y potencial bajo, medio y alto, y voy a hacer un cruce de estas dos variables y voy a ubicar a todas las personas en la cajita que le corresponda. Y a partir de esta cajita cuando corresponda, tengo una política de desempeño y digo, ok, las personas que están en el verde oscuro, que son mis estrellas, son a las que les tengo que poner mayor foco de programas de retención, de programas de motivación, de programas de desarrollo. Las personas que están en verde claro son mi segundo nivel o mi segundo foco de atención. Luego vienen las que están en amarillo, luego las naranjas y finalmente las rojas, que tenemos que ver qué hacemos con esas personas. Ahora, cuando hablamos de la parte de la implementación de un sistema, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Uno, tener claridad y bien elaborada nuestra política de desempeño. Esta política tiene que ser comunicada a todos los colaboradores y tenemos que asegurarnos que la entiendan, la comprendan, para que la puedan aplicar en su momento.
En tercer lugar, tenemos que, por tanto, capacitar sobre esta política y sobre todo el sistema de evaluación. ¿Cómo es que se genera este sistema? ¿Qué herramientas se van a usar? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento para que la gente sepa cómo va a funcionar? En cuarto lugar, es que tenemos que comentar y comunicar cómo va a ser y cuándo va a ser esta ejecución del proceso de evaluación, cómo se va a hacer el monitoreo, quienes van a ser responsables del monitoreo de la evaluación, y al final hacer un balance de este proceso. Con esta unidad vamos a dar algunas ideas fuerza. Primera idea fuerza, la gestión del desempeño va a garantizarte la sostenibilidad del rendimiento, porque lo que va a hacer es un seguimiento continuo de cómo está yendo la persona durante todo el proceso. 2. Esta gestión del rendimiento o desempeño es un proceso que interactúa con el resto de procesos de recursos humanos y por tanto es importante que sepamos cómo impactamos en otros procesos, cómo otros procesos nos impactan para poder potenciar el rendimiento del colaborador o colaboradora en la organización. 3. Existen diferentes tendencias hoy en día de desempeño para poderlo gestionar mejor y potenciar ese desempeño y pasar de una mirada totalmente tradicional de una evaluación a fin de año a tener toda una gestión de desempeño durante todo el año que nos genere valor en la organización. 4. Tenemos que ver que para que funcione nuestra política y nuestro sistema de gestión del desempeño, todos los actores que están involucrados tienen que ser sensibilizados, capacitados y garantizar que conozcan perfectamente de qué se trata nuestro sistema y nuestro proceso de gestión del desempeño para que lo puedan aplicar. Quinto, los elementos mínimos que tenemos que considerar en nuestra política de gestión del desempeño son qué factores vamos a evaluar, quiénes van a ser nuestros evaluadores, quiénes van a ser nuestros evaluados, qué sistema de calificación vamos a usar, qué sistema de evaluación vamos a tener, cómo va a ser este sistema de seguimiento y finalmente qué acciones vamos a tomar en base a los resultados. Y por último, para planificar este proceso de gestión del desempeño, tenemos que verlo como un proyecto que dura todo el año, no es una acción concreta en un momento determinado. Muy bien, hasta aquí cerramos esta unidad. Nos encontramos en la unidad 2.